Bienvenidos a un capítulo más de estas conversaciones con los grandes personajes que hicieron la República Argentina. Alberto Grimoldi, qué lindo tenerte acá. Te agradezco mucho. Eh, Tengo una gran admiración, o sea, me va a costar también hacer la nota, pero como es costumbre y empiezo de esta manera, para marcar la cancha, Está muy bien. yo trabajo en una empresa que cotiza en bolsa, se llama Vima, y vos tenés una empresa que cotiza en bolsa hace muchos años. Sí. Entonces yo te doy esto para que vos te sientas Vima y me enseñes a ser manager durante un tiempo y me llevo la historia de Grimoldi. ¿Te parece? ¿Cómo no? Contame este libro, para que lo voy a mostrar. 130 años cumple Grimoldi, les aviso. Sí, es raro. Te digo que empresas con 130 años en la Argentina y en el mundo hay pocas. Esto empezó en 1895. Para que dejo acá. Eran tres hermanos Grimoldi y un señor casado con una Grimoldi. Poco a poco unos se murieron, otros se separaron y quedó Alberto Grimoldi, mi abuelo, solo en la empresa. Y fue en su momento la empresa productora más importante de Sudamérica, cosa que no es ni cerca ahora. Las condiciones han cambiado Tu, fuertemente. tu abuelo era inmigrante de... No, mi abuelo era hijo de un inmigrante. Mi abuelo era Wow, argentino. wow. Este, así que bueno, esa es la historia de Grimoldi. 130 años, es extraordinario que dure tanto, pero bueno. Y atravesaste. Tu historia, ahora voy a tu historia como manager, pero quería destacar algo. Eh, Creo que fue tu papá, o no sé si tu abuelo, ahora me corregís, que pasó a los libros de historia mundiales por la actitud que tuvo con un zapatero también de Berlín que lo salvó del holocausto. ¿Me contás un segundo esa historia? No, fue mi padre. Tu padre. Sí, la empresa no tenía negocios minoristas hasta 1933-34. Y mi padre fue a Alemania a entrevistar a la familia Leiser, que eran grandes minoristas, para entender mejor el negocio. Conoció a los Leiser y ahí empezó el negocio minorista de Grimoldi. No había negocios hasta ese momento. La familia Leiser, judía, fue atacada en la Alemania de los años 30, se tuvo que refugiar en Holanda. Holanda fue a su vez tomada por Alemania cuando comienza la guerra. La familia Leiser fue a un campo de concentración. Pero previo a eso, le mandaron plata a mi padre, sin ningún tipo de papel ni cosa por el estilo. Y antes de que los tomaran en Holanda, le transfirieron las acciones de los negocios de Leiser en Holanda. Bueno, finalmente cuando termina la guerra, los Leiser son separados, digamos, libres. Decide venir a la Argentina. Argentina en la época de Perón no les permitía el ingreso. Así que mi padre intervino para decir que eran gente conocida del mundo del calzado que los necesitaba. Y por eso entraron a la Argentina. Mi padre murió cuando tenía 44 años y yo tenía 11, de modo que es muy poco lo que yo recordamos de él. Pero hace unos años, uno de los Leiser, Lilo Leiser, extraordinaria persona que murió, llama por teléfono a Grimoldi y pide hablar conmigo. La invité a que viniera Grimoldi con toda la familia Grimoldi. Nos contó la historia. Vos no la conocías. Yo no la conocía. Nadie la conocía en realidad. Porque se había muerto mi Wow. padre, no había contacto. Y ella hizo un negocio importante de gente de Estados Unidos a la Antártida en barco. Hicieron un negocio importante. Pero vino Grimaldi y fue extraordinario. Extraordinario. Verla al hilo.
no me lo olvido más. Te Ha habrá fallecido. marcado. ¿Cómo, cómo? Te habrá marcado y Oh, habrá totalmente. dignificado la imagen de tu padre, que no lo conociste. Totalmente, totalmente. Me ayudó a conocerlo más, que yo poco lo conocía. Qué lindo que te emocione todavía. Sí, me emociona mucho, Eh, mucho. Contame la historia primero. Siempre empiezo con una pregunta, es como el hilo Sí, conductor de este espacio, ok. que es, ¿qué te trajo hasta acá? ¿Vos soñabas con que Grimaldi iba a ser lo que hoy es Grimaldi cuando hace un tiempo, hoy no estás en el management de la compañía, es como que cediste a la familia? ¿Estás donde querías estar o fue saliendo? Es la circunstancia de distintas cosas. No, yo creo que estoy donde quería estar. A ver, cuando muere mi padre, yo tenía 11 años, pero de ahí en más toda la familia... Mi padre era la cabeza de Grimaldi, pero tenía un hermano y una hermana. Con el tiempo, siempre Alberto Grimaldi y yo iba a estar trabajando en Grimaldi. Y empecé a trabajar muy joven. Cuando iba a la facultad, eh, ya estaba trabajando en Grimaldi. Ahora, en la facultad conocí a un señor que en el fondo fue mi padre en muchos sentidos, que se llamaba Moyano Llerena, que fue ministro de Economía Ujú. posteriormente. Bueno, yo trabajaba en Grimaldi y mi tío y mi tía quisieron introducir sus hijos y sus hijas, su familia, en la empresa. Y me acuerdo que yo tuve una reunión con ellos y le dije, las empresas requieren profesionalidad. Y acá una persona era un marino, otra persona era un médico, cero profesionalidad, así que o se profesionaliza o me voy. Y me fui. Wow. Me fui de Grimaldi, creé otra empresa de calzado, llamada ¿Nombre? Grial, ¿Cómo, perdón, que Grial, Grial? Grimaldi Alberto, Grial. Y apareció un americano, yo le empecé a exportar calzado a Estados Unidos, apareció un americano que hicimos un negocio en Uruguay muy importante. En el año 76 exportamos 32 millones de dólares, que era muy importante en aquel momento. Era de Uruguay, de Brasil y de Chile y de Argentina. Ese fue mi salida de Argentina, básicamente por el ERP que me había amenazado a mí y a mi familia. Así que me fui. No, lo que el ERP quería era dinero, no era un tema político, era estrictamente Extorsión. una extorsión. Por eso me fui al Uruguay. Y me fue muy bien el Uruguay. Walter Klein y Alejandro Estrada, que estaban en el gobierno, en el año 78 me piden si yo me reincorporaría a la Argentina, contra la opinión de mi mujer, que quería quedarse en Uruguay. Me vine, fui subsecretario de, de Comercio, luego secretario de Industria. Eh, Lamento enormemente que yo no conocía muchas de las cosas que pasaron en ese periodo. Y realmente no los conocía. Una gran ignorancia. Pero bueno, pasó. Después fui director del Banco Central con, con Alemán, pero cuando tenía 28 años había sido subsecretario de Economía y Trabajo con Moyano Serena. Eh, Inolvidable para mí. En esa.
Te fuiste de los Grimaldi, hiciste tu Sí. emprendimiento y dejaste el emprendimiento o seguías siendo No, calzado mientras que eras no, funcionario. seguía siendo accionista de Grimaldi, con el 9%. Cuando volví de Uruguay, no me dedicaba a calzado. Con Alejandro Estrada y Manuel Solani creamos Infupa, que es una empresa de merger y acquisition. Sí, sí. No había merger y acquisition en aquel momento. Prácticamente los bancos no operaban en ese mundo y nos fue muy bien. Todavía existe. Existe y es Y es una una... de las principales compañías Así históricas de es, fusiones y adquisiciones en Argentina. así es, Casi los grandes deals los hizo así es. Infobae. Manuel adquirió mi parte, la de Estrada, se quedó con... Y lo bien que lo hace. Sí, Un personaje extraordinario. comparto. Y ahí sí, me, me había comprado a mis primas y primos Grimaldi, porque Grimaldi estaba al punto de irse a la quiebra. Tenía solo 6 sucursales, se estaba fundiendo. Tenían comprometido ellos parte de sus propiedades. Bueno, yo lo tomé Grimaldi con Estrada, básicamente yo, y desentendía las deudas de mis familiares, y con eso la compré. Y me quedé en Grimaldi a fines de los 80, principios de los 90, Med, Medem después. Eh, en el mundo del calzado, la mano de obra barata es muy importante para la fabricación. Por eso Europa prácticamente no tiene fábricas, sí tiene empresas, sí tiene marcas. En Estados Unidos prácticamente desaparecieron las fábricas. Yo fui director de una compañía americana de calzado por 20 años y vi cómo Estados Unidos desaparecían por un problema de competencia con China, con todo lo que es el Asia, digamos, productor de calzado. Este, así que Grimaldi hoy tiene una fábrica, sí, porque siempre en una Argentina que va y viene, pero prácticamente hoy no compra en la Argentina, compra en Brasil y en Oriente. Y comercializa, tiene 110, ¿Los locales son propios o no franquicias? todos, alrededor de 90, no, alrededor de 80 son propios, el resto son franquicias. Déjame ahora entender el proceso decisorio. Sos Contame. economista, ahí me contabas, compañero de, hiciste en la camada con el gran profe Juan Carlos de Pablo, con Miguel Ángel Broda, con Con Venegas Alberto Lynch. Venegas, y Eh, todos éramos de la misma camada, Te compañeros. profesionalizaste y cuando recompraste Grimaldi, Grimaldi volvió a ser Alberto Grimaldi, Sí, profesionalizaste la compañía. totalmente. Seguiste tu convicción de que tus hijos la tuvieron que parir para entrar a la compañía. ¿Usaste esa política con ellos o no? Usé la política, pero la gerenta general es una mujer que no es Grimaldi. Mis 2 hijos están ahí, pero no hay nietos ni cosa por el estilo. Grimaldi es una empresa profesional. Mis hijos son uno ingeniero y el otro licenciado en administración. Este, y con Teresa Ara, cabeza de Grimaldi, la llevan adelante. Hoy cotizan en bolsa. Cotizamos. ¿Por qué tendría que tener acciones de Grimaldi? Yo creo que sí. Yo creo que Grimaldi está creciendo. Estamos abriendo 6 o 7 negocios este año o más. Eh, si vos crees que estamos en un periodo en que la Argentina va a volver a sus ideas originales de libertad económica y progreso, compra Grimaldi. Sí.
déjame, ahora enséñame A ver, como manager. te voy a No, enseñar. sí, sí, estás donde estás es porque es... A ver, El otro día, compartiendo, tenemos de amigo común a Juan Carlos de Pablo, sí. yo estaba cuestionando que digo, mira, China es más competitivo que la Argentina para producir zapatos porque nunca pagaron una indemnización, porque no pagan obra social, porque no pagan jubilaciones, porque no existe seguridad social. Entonces tienen una ventaja comparativa que... Y como que yo justificaba a veces esto de poner aranceles o quería cuestionar la competencia desleal. Y me mira y me dice, ¿no estudiaste ventajas comparativas en la facultad? Y como diciendo, espera, si ellos eligen vivir de esa manera y tienen esa manera. Entonces me hizo ruido mi postura con la postura de él y quiero, vos viviste las dos cosas, desde funcionario, fabricante, importador, te escucho. A ver, impositivamente Argentina es un disparate, desde mi punto de vista. No solo 40% de las personas que trabajan en la Argentina no aportan, y lo tiene que aportar el Estado, sino que el sistema impositivo es curioso. Yo creo que debería ser mucho más en las provincias, mucho menos en el gobierno central, en mi opinión. Pero el Volver al hecho, Verdi como coparticipación inversa. exactamente, en la práctica hoy, vos como empresario, como empresa, como productor, tenés que pagar una serie de impuestos fenomenal que te quitan mucha competitividad. Ahora, Argentina, sin esos impuestos, ¿produciría calzado? Sí, pero nunca tan importante, porque Oriente, Brasil, su mano de obra sigue siendo, en términos reales, por debajo de Argentina, y calzado sin incentivo es muy fuerte mano de obra. Los últimos años ha habido un avance tecnológico en materia de maquinaria que te permitirían competir mucho mejor. Con menos impuestos y con ese avance se puede competir. Nunca serías un gran productor de calzado. Es mi opinión, ¿eh? Puedo estar equivocado. Ahora, yo te escuchaba recién y hasta que te apareció el ERP como amenaza, exportabas 34 millones de dólares de aquel entonces, serían 3.000 millones hoy, no sé, sería un número por la devaluación del No, dólar, no. Después que vino el ERP y me desde acusó, Uruguay. me fui al Uruguay. Ah, desde Y ahí ahí entonces. armamos el Ahora negocio. entonces, ahí. No un negocio, no era un negocio productor. Comprábamos a fábricas, calzado a fábricas de Uruguay, en Brasil y en Chile, y en Argentina en mi fábrica. Y así crecimos a 32 millones de dólares. Yo no sé cuánto es 32 millones de dólares hoy, de 1977. No sé, habría que hacer la Y cuenta, por pero 10 es un no, montón, no, más de 10. más de 10. Sería por 30 más o menos la depreciación, ¿no? Si comparo cuánto valía, no sé, Sí, una sí, hamburguesa en dólares en los 80. exportábamos zapatos de 4 dólares y hoy esos zapatos valen 24, 30. No es por 10, pero es Pero por por ahí. 8. Eh, Vuelvo a lo mismo. Como manager, ¿Sí? en algún momento dijiste, hasta acá llego, no me interesa el día a día, y tuviste que, no sé cuánto juega el ego, cuánto juega el hecho esto es mío, yo la volví a hacer, el descentralizarla y separar, que esto significa cotizar en bolsa, separar la propiedad principal accionista de la gestión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo pudiste hacer ese proceso que a muchos les cuesta? Lo pensé mucho tiempo y apareció algo curioso, que es un curso que se hacía en ese momento en Harvard, que duraba un año, que era para retirados, cabezas de banco, un primer ministro de Austria. Un curso que duraba un año. Todavía existe. Vos te anotás y tenés derecho
obviamente tenés que pagar, tenés derecho a ir a cualquiera de los 6.000 cursos que tiene Harvard. Entonces mi mujer, que es médica, fue y se fue a cursos de medicina, y yo fui a estudiar o a analizar historia económica, que me interesaba mucho, y economía. Y durante un año me dediqué a eso, sabiendo que en la Argentina había ya puesto una gerenta general, estaban mis hijos, y si bien yo tenía todavía bastante contacto y me comunicaba telefónicamente y vine a la Argentina, pero mi idea era que a partir de ahí yo me iba a ir alejando definitivamente. ¿Y es mejor la compañía sin vos? Estoy seguro que sí. A esta altura, A no esta- tengo duda. Los Eh, hombres de 83 años, la ah, cabeza no es la misma. No es la misma. eh, Otro de los puntos, Ingenio, para que me enseñes, siempre es un debate quizás muy superficial, pero yo siempre decía que el que gana plata en serio es el que tiene calle, mucho más que academia. Y escuchaba la historia de tu abuelo, que iba a los locales a conocer, viajaba a Alemania, no quería perder la calle. Mi padre. Tu padre, tu padre, perdón. Sí, No quería perder la calle. correcto. Y claro, que ahí conoció a Leiser, perdón. Y nunca quería perder la calle y que la calle es lo que le daba la enseñanza. Exactamente, Aprendió de tu abuelo trabajando todos los días. exactamente. Vos, sin embargo, sos un académico que te formaste. ¿Cuánto en el éxito hay academia y cuánto es imposible sin tener mucha calle? Mira, yo fui, entre otras cosas, 10 años profesor de economía en la UCA. ¿Fue importante para mí? Sí, fue importante. ¿Por qué? Porque conocí una serie de personas, alumnos o ya gente recibida que iba a la UCA a tener clases, que me sirvió enormemente. Pero la calle fue lo principal. Muy, muy importante. Desde muy chico, el poder estar en contacto con la calle, con los locales, fue muy importante. En tu trayectoria en Argentina, en los 130 años de Grimoldi, ¿cuán importante es, como en los países normales, es el esfuerzo, la dedicación, el profesionalismo o solo tener buenos contactos? No, 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 no. Para la empresa el profesionalismo Esto. es fundamental. Ahora Argentina es un país muy especial en ese sentido. 50, 80 años de economía cerrada. A lo largo de ese periodo, con algunas variantes, pero básicamente una economía cerrada, vos creaste una serie de negocios que cuando la economía se abre, y se abre en serio, van a desaparecer. Y otros o desaparecen o se transforman. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Yo creo que hay un cambio profundo empezando a producirse. No está terminado, ni mucho menos, porque eso va a llevar tiempo. Pero vas hacia una Argentina, si esto persiste, mucho más productiva, mucho más eficiente. Tengo que ir ahí un segundo porque lo mencionaste dos, tres veces en la conversación, si esto persiste, si esto persiste. En tu vida como empresario, le tenés que aconsejar a tus hijos hoy que tienen el poder de decisión. ¿Cuánto esperás diciendo a ver si esto persiste o te la tenés que jugar porque si no después es tarde? No, no me la tengo que jugar entero. Puedo tomarme mis tiempos. Creo que lo que vamos a vivir de acá a fin de año es muy importante en materia económica para futuro. Lo creo yo. No sé si va a ser así, pero es lo que pienso. De cualquier modo, Grimaldi está creciendo, como te decía.
¿Podría crecer más? Sí. ¿Tiene algunas dudas? Este país ha sido tan inestable a lo largo de los años que rezo para que lo sea. Pero creo que de acá a fin de año vamos a tener mucho más certeza con respecto al futuro que hoy. ¿Y eso es por la política? Ese de acá a fin de año Es por la política, es por la política. El resultado de las elecciones le das básicamente. un... Muy importante, muy importante. Porque ahí vamos a ver qué quiere la sociedad. Exactamente. Vamos a ver a una sociedad si realmente quiere cambiar para un mejor futuro o tiene una visión muy corto plazo y no cambia nada. ¿Qué libro no tengo que dejar de leer? Estoy leyendo un libro que se llama Raffles. Es la historia del creador de, ay, ¿cómo se llama? Esa ciudad en Asia. Ah, te lo voy a mandar, te lo No voy a importa. regalar. Tenés que leer el libro de Grimaldi que te voy a Sí. dejar. ¿Qué libro no puedo dejar de... Sí, o le decís a tus hijos antes de tomar decisiones, lee este libro que te va a orientar. Tengo una gran amistad con Juan Carlos de Pablo y creo que los libros de Juan Carlos son importantes para entender la Argentina. Fui compañero de facultad, pero en los últimos años tenemos mucho más cerca. Y he leído todos sus libros, vale la Ah, pena leerlos. yo también, así que Ah, sí, gran los recomendación, has sí, sí. leído? Lo sé, sí, porque con su idioma, como dice, ¿no? Ese, Serio pero no solemne. exactamente. Eh, vamos a un punto de, en tu experiencia, ¿no? Eh, salva de un error a tus hijos. No hagan esto que yo me equivoqué por ser terco, por no querer cambiar esto, por ego, por salvarles de un error con tu experiencia para hacérsela más barato. ¿O preferís que se equivoquen para que tenga su experiencia? No, no prefiero que se equivoquen para nada. Pero hasta tanto no tengamos un poco más claro el futuro. Por ejemplo, yo cometí errores en Grimaldi, muchos. Por ejemplo, tratar de crecer endeudándome. Y Argentina tuvo crisis muy violentas, comienzos del siglo XXI y antes también, hiperinflación previo a Menem, que a mí me marcaron mucho. Entonces, hoy Grimaldi y yo impulsé, más que impulsar, aprobé mucho de lo que pensaban mis hijos y la gerente general. Hoy Grimaldi no tiene deuda bancaria. Está bien, está mal, está maravilloso en la práctica. A futuro, dependiendo de cómo es Argentina, tomaremos deuda, creceremos mucho más aceleradamente. No sé si eso te contesta. No, no, sí, sí. Sí, está muy bien. Sí, yo siempre digo que la deuda es movilidad social porque permite a alguien con Sin duda, acelerar un crecimiento, sin pero duda. en la inestabilidad te puede fundir la compañía. Terrible, terrible. Se dice que Argentina puede llegar a tener futuro y cambiar la vida empresarial si hace las reformas estructurales. A ambas te referiste. Una, la reforma impositiva, Sin duda. no podemos tener esto, y la reforma laboral. Muy, Háblame cómo afecta en una compañía, no sé cuántos empleados tienen, tiene qué es lo que alrededor. más duele de la ley laboral hoy de la Argentina. Grimaldi tiene cerca de 1.000 empleados. 1.000 empleados. Sí, entre la fábrica y los locales. Ah, ¿Cómo afecta? Afecta enormemente. Porque, Hablarle al Congreso, a los que no quieren cambiar nada. Es decir, vos pusiste plata en la Argentina, dirigís una compañía de, bueno, ahora con tus hijos, 130 años, es quinta generación, ya que hoy primera, está. segunda.
No, yo soy tercera. Tercera, tus hijos, pero la manejan tus hijos. Cuarta. Cuarta, ¿hay nietos ya? ¿Cómo? ¿Hay nietos asomando? No. Y No. no, 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 no. La empresa es profesional. Bueno, con- te tomo 4 generaciones. sí. Entonces, ¿qué va a saber un político que no tiene empresa? Enseñales, ¿por qué? ¿Cómo debería ser una reforma laboral en la Argentina? Mira, hoy cuando vos tomás una persona, estás tomando potencialmente un pasivo muy importante. Las leyes laborales en la Argentina han sido ridículas a punto tal que hay 40% de tipos que no están dentro de la ley, porque nadie los quiere tomar. Entonces, si vos querés una Argentina que prospere, que avance con futuro, o modificás eso, o no lo vas a poder hacer. Es tan importante como eso. Es más, he leído, puedo estar equivocado, que este año no ha crecido la población ocupada, ¿cómo se dice?, Sí, legalmente, sino que ha crecido más la ilegal que la legal. Eso no es el camino, imposible, eso es un idioma también, tal pero cual. es así. Hoy es así. Podés con IA. Podés con KPMG. Alberto, yendo a cerrar, cerrando la nota, una de las cosas, vi un gráfico el otro día que me dio vuelta a la cabeza, perdón que voy a monopolizar la palabra un minuto, que cómo se hicieron millonarios los millonarios del mundo, ¿no? ¿Cómo se hicieron millonarios los millonarios del mundo? Entonces vos te mostrabas en Estados Unidos, el 70% de los millonarios son personas que crearon algo que vos comprás. Sí. No sé, Zuckerberg, y bueno, yo me comunico por WhatsApp, compraron o crearon, ¿no? Por Facebook, Bill Gates y yo uso PowerPoint. No sé, los millonarios crearon algo que el mundo quiere comprar. Mm. El 20% es por ¿Por? herencia, Ok. y el 10% es de los CEO de las compañías y los que son empleados, grandes empleados de compañía. Y así van dando vuelta por el mundo. Pero el promedio del mundo había eso de movilidad social. El 70% era autogestionada, 10% empleado y 20% en herencia. Cuando fui a buscar a la Argentina, el 90% de los millonarios argentinos son por herencia. Son por herencia. Hasta los 90. puestos 80 y pico. Notable. Hasta los puestos sindicales se heredan, hasta los puestos políticos se heredan. Correcto. Bueno, eso es parte del Eso no es movilidad cambio. social. Y vos Eh, teóricamente viviste una generación donde debería haber habido movilidad social. Vos sos un caso intermedio. sí, Hay, crearon, pero potenciaste esa compañía. pero has creado, y no me quiero meter con amigos, has creado muchas empresas muy ligadas a una economía cerrada y al Estado. Y han hecho fortunas ligado a ese mundo. Eso no es bueno a largo plazo. No debería ser así. Por eso Argentina no lo puedes comparar con Estados Unidos, ni con Europa. Es distinta la forma en que se han hecho muchos millonarios acá, es mi opinión. Alberto, algo que no te haya preguntado que le quieras dejar así como mensaje a la próxima generación. Les quiero dejar la idea de que Argentina puede volver a ser un país importante, no una potencia, eso no existe, pero un país económicamente muy importante, si mantiene la idea de libertad económica que por primera vez está empezando a plantearse correctamente en este país. Creo que hay que apoyar eso, creo que hay que apoyarlo con fuerza. Eso va a depender de gente joven, sí, de gente que quiere un mejor futuro,
pero muchos no saben cómo hacerlo, de modo que hay que transmitirle que ese es el camino y no el que tuvimos. Un honor haber conversado contigo. No, un honor que estar contigo. Un capítulo más de estas conversaciones.